Bien, saludos cordiales, estimados alumnos. Antes de iniciar la clase, ya tú sabes que hay una actividad habitual que es la lectura de la etiqueta de identificación. Entonces vamos a proceder con su lectura. En su primera línea nos indica el curso donde estás ubicado. Obviamente el curso donde estás ubicado es razonamiento matemático de cuarto grado. Aquí lo puedes apreciar. En su segunda línea expresa la fecha de hoy día, siendo domingo 20 de marzo. En su tercera línea nos indica las intenciones del gestor educativo, su servidor, quien les habla, con la cual esperamos desarrollar de forma normal y fluida el encuentro virtual número 5, con la cual rotulamos clase 5 en su primera versión, que es la sesión A. Bien, estimados alumnos, estábamos analizando el capítulo 3 de nuestra separata, cuyo título es Análisis Combinatorio. Vamos a hacer un pequeño repaso, pues, rapidito de lo que habíamos desarrollado. Habíamos iniciado con el concepto de permutación y en su oportunidad habíamos indicado de que es un arreglo u ordenamiento que se puede formar con todos los elementos disponibles de un conjunto de referencia. Esto es muy importante. Yo voy a hacer análisis de grupo, pero esos análisis de grupos van a estar conformados por el número de elementos disponibles. Eso es muy importante tenerlo claro. Entonces, en esa oportunidad habíamos clasificado la permutación en tres tipologías. Ellas eran, acá podemos apreciar, permutación lineal, circular y una permutación con elementos repetidos. Esto es muy importante porque en su oportunidad les había indicado que esta permutación no va a ser objeto de estudio, la permutación de elementos repetidos. Sin embargo, dejamos claro la fórmula con la intención de que prepararlos a ustedes como una especie de alarma. Oye, no la vamos a estudiar en este curso, pero existe. Así que cuando yo esté en la academia o me esté preparando para mi examen de admisión, ya sé que debo estudiar este tipo de permutación, elementos repetidos e iguales. No va a ser objeto de estudio. Nosotros simplemente vamos a estudiar arreglos de elementos diferentes, no iguales ni repetidos. Entonces, en esa clasificación tendríamos uno que era lineal y otro que eran circular. Ya habíamos indicado que cuál va a ser la diferencia uno con respecto al otro. Bueno, en el caso del lineal, yo voy a agarrar los objetos, los elementos disponibles y los voy a disponer bajo una circunferencia. Aquí está. A eso le vamos a decir circular. Entonces, los que no sean alineados en este orden, pues entonces va a ser lineal. Entonces, para determinar cuántos grupos puedo yo formar mediante una permutación lineal, simplemente vamos a analizar con el número factorial. En ese caso, yo decía, tengo n elementos disponibles, entonces van a ser n factorial. Para la permutación circular, te había indicado, bueno, mira, nosotros tomamos uno fijo, vamos aquí a dejar esa idea. Estamos haciendo el repaso. Consideramos uno fijo, por lo menos en este caso vamos a considerar que el elemento A fijo, aquí está, y entonces lo que hago es permutar el orden de colocación de los restantes. De allí puedo apreciar que la permutación circular va a ser n-1 factorial. ¿Viste? Bien, ese es como el caso de la permutación. Para el caso de la variación, vamos a borrar todos estos elementos. También habíamos indicado lo siguiente. Lo habíamos analizado en la clase pasada, así que lo que estoy es repasando el concepto de variación. Habíamos indicado de que variación se llaman variaciones ordinarias, ese es el nombre que le íbamos a dar, de m elementos tomadas en n a los distintos grupos formados por esos n elementos. Vamos a repasar un poquito. Entonces, en esta oportunidad, yo voy a tener un conjunto de referencia. En ese conjunto de referencia, mira, aquí está, vamos a considerarlo así. En ese conjunto de referencia voy a tener elementos disponibles. Vamos a suponer que esos elementos que yo tengo en ese conjunto de referencia son números. Y en esta oportunidad voy a escoger 4 números cualesquiera. Entonces,
La cantidad de elementos disponibles van a ser designadas con la letra M. En esta oportunidad, la cantidad de elementos disponibles van a ser 4. De las cuales, con estos elementos disponibles, yo voy a formar grupos de estudio. Los grupos de estudio van a quedar constituidos con la letra N. Entonces, esto es muy importante tenerlo, considerarlo. N van a ser grupos de estudios. Aquí lo vamos a colocar para repasar. Y la conformación de estos grupos de estudios, que van a ser N, siempre va a ser de menor cantidad que los elementos disponibles. Entonces vamos a poner grupos de estudio para que lo entiendas. ¿Lo viste? Aquí, grupos. Aquí está. Esta es la idea que quiero resaltar. Por esa razón es que coloco esta condición. Se colocó en esta oportunidad. Vamos a destacar la condición. Entonces, quiero destacar la condición de esta forma. Mira, esta es la condición. Bueno, no quise destacarla con este arito porque se me dificulta. Más bien quiero resaltarla. Exactamente. Vamos a resaltarla. Esa es la cantidad. O sea, M, que son los elementos disponibles, van a ser de mayor cardinalidad con respecto a los grupos objetos de estudio. Sin embargo, antes de ir avanzando, nosotros habíamos detenido en esos números de grupos y habíamos indicado lo siguiente, las cuales se consideran que los grupos N, aquí estamos haciendo mucho hincapié en esos grupos, que deben tener las características de esos grupos. O sea, en primer lugar, no entran todos los elementos. O sea, yo no voy a estar formando grupos con la misma cantidad de elementos disponibles, porque entonces estaría en el concepto de permutación. Esto es una variación. Esa es la diferencia entre una variación y una permutación. En la permutación, los grupos objetos de estudios van a coincidir con la misma cantidad de los elementos disponibles, mientras que en la variación, esos grupos de estudios, la conformación de esos grupos de estudios va a ser de menor cantidad que justamente la cardinalidad de los elementos disponibles. Otro aspecto que también llamamos la atención es el orden de esos elementos, sobre todo en los números, particularmente en los números. Fíjate que el grupo de referencia, o sea, los elementos disponibles son 4. Sin embargo, yo estoy formando grupos de 3. Aquí puedes apreciar los números 1, 2 y 3. Atento, son las mismas cifras, 1, 2 y 3. Observa el caso de abajo, 3, 2, 1. Son las mismas cifras, el 3 está aquí, el 2 está acá y el 1 también. Acá lo que hemos es alterado el orden de colocación de las cifras. Al alterar el orden de colocación de las cifras, tendría un nuevo numeral. Por lo menos en el caso de arriba, el numeral que se forma es 123. Y en el de abajo, el numeral que se forma es 321. Vuelvo a ser insistente, reiterativo en lo siguiente. Tengo las mismas cifras, solo que he cambiado el orden de colocación de las mismas. Entonces, al cambiar el orden de colocación, obtengo numerales diferentes. Arriba tengo el numeral 123, abajo el numeral 321. Entonces, acá estamos viendo que cuando yo permuto el orden de colocación de las cifras, pues obtengo numerales diferentes. De manera que el orden es considerado en esta situación. De manera que en las variaciones esto es un elemento muy importante. Sí importa el orden. Y como es tan importante, vamos a resaltarlo, por favor. Esto hay que resaltarlo. No lo dije en su oportunidad, pero ahora te lo estoy diciendo. Hay que resaltarlo. El orden sí se importa, se considera el orden para la formación de los nuevos grupos. En este caso, para la formación de numerales, porque estamos trabajando en números. Básicamente, cuando trabajamos de número, es, digamos, el área fuerte en esta separata, en este curso, bueno, en los números, sí se considera el orden de colocación. Y finalmente, como ya te lo había indicado anteriormente, no vamos a considerar elementos iguales ni repetidos. Todo el estudio que estamos haciendo desde el análisis combinatorio es para la creación de grupos diferentes entre sí, no iguales ni repetidos. Por eso que destaco el hecho de que no se repiten los elementos. Entonces, dadas todas estas condiciones, entramos en el concepto de variación, de manera que hay una regla práctica para calcular ese número de grupos. Esa regla práctica sería variación de m con n. Y esa variación de m con n sería m factorial dividido entre m menos n factorial.
entendiendo que M corresponde a la cantidad de elementos disponibles y N corresponde a la cantidad de elementos que voy a constituir en grupos de estudios. Entonces, esto es una diferencia aritmética normal, donde el minuendo es de mayor denominación con respecto al sustraendo. Es una sustracción aritmética. Sin embargo, te quiero también indicar de que existe la variación de elementos repetidos. No es objeto de estudio en este curso, pero sin embargo te estamos dando la fórmula. Esa fórmula es m elevado a la n, donde m son los elementos disponibles y n es los elementos de la cantidad de grupos objeto de estudio. Acá vuelvo a resaltar la idea, ¿no? En este caso, bueno, mira, aquí hay un errorcito, vamos a corregirlo. Realmente no es que m sea menor que n, es lo contrario. Vamos, eso lo podemos corregir, vamos, eso se corrige de una vez. Lo que tenemos es que cambiar este símbolo. Vamos aquí, un poco de paciencia. Ajá, aquí está. Y lo que hacemos es cambiarlo, colocando una ecuación. Vamos a buscar. Realmente M constituye la cantidad de elementos disponibles. Entonces buscamos el símbolo. Esto tengo que hacer. Realmente, vamos aquí. Ya está. ¿Viste? Ya hemos corregido. Gracias por tu paciencia. Un pequeño error. Como yo siempre digo, errar es de humano. Pero también de humano es las correcciones. Así que esta es una corrección que es necesaria hacerla. Hemos siempre, a lo largo del curso, hemos indicado que la cantidad de elementos o la denominación de elementos disponibles tiene que ser mayor con respecto a la cantidad de grupos objetos. Bien, todo esto lo habíamos estudiado en la clase pasada. Es decir, que en la clase de hoy día arranca con otro elemento combinatorio. El otro elemento combinatorio que vamos a estudiar, y aquí empieza nuestra clase, es la combinación. Pero antes vamos a preparar la lámina. Cada vez que ocurre una transición de lámina, pues esto es normal, pues. Es bastante normal. Aquí. Y continuamos para la clase del día de hoy con el tercer concepto que constituye en el análisis combinatorio. ¿Cuál es ese concepto? La combinación. Así que, preparados. Aquí tenemos entonces combinación. Se llama combinaciones de m elementos tomadas de n en n. Volvemos otra vez a hacer la imposición. La cantidad de elementos disponibles, ese es m. Siempre m va a ser la cantidad de elementos disponibles. Mientras que n es la cantidad de elementos con las cuales voy a formar grupos de estudios. A los distintos grupos formados con esos n elementos, o sea, esos grupos de estudio. Fíjate que se vuelve a mantener la idea. Vamos a tener el ejercicio anterior. No sé por qué lo borré. Bueno, lo borré. En esta oportunidad voy a escalar el color rojo. Tengo A, la cantidad de elementos disponibles. En esta oportunidad voy a tomar, estaba tomando números, pues. No me interesa ahora número. De verdad que no me interesa este ejercicio, así que lo voy a borrar, porque lo que te voy a confundir, vamos a ir con la idea de la combinación. Ya vas a ver por qué. Continuamos. Ahora, en las combinaciones, volvemos otra vez a hacer el análisis de esos grupos, porque la diferencia del análisis de los grupos es lo que me da el concepto de combinación con respecto al de variación. Entonces, atento. Número 1, no entran todos los elementos. Muy bien. Se vuelve a mantener la idea. Esa cantidad de elementos de los grupos de estudio va a ser de menor denominación con respecto a la cantidad de elementos disponibles. Pero aquí sí consideramos algo muy importante. No se considera el orden, no importa el orden y no se repiten los elementos. Veamos entonces, teniendo esas condiciones, entonces aplicamos esta fórmula que ya tú conoces. Ah, profesor, pero esa la vimos como número combinatorio. Evidentemente, el número combinatorio es para resolver problemas que están relacionados con la combinación. Y sin embargo, te vuelvo a indicar de que esta es la fórmula para los elementos que se repiten, lo cual no va a ser objeto de estudio en este curso.
colocamos para que sepas que cuando estés en la academia, bueno, sabes que tienes que estudiar, a decir a tu profesor atento a esto. Veamos a detenernos un poquito, creo que aquí se hace necesario detenernos. ¿Cómo es eso que no importa el orden? Fíjate, en la formación de grupos de entre personas es muy característico de que el orden no importa. Te explico. Tengo estos elementos que son disponibles. En esta oportunidad, observa a las personas. Tengo a Pedro, a José y a Bexa. Tengo 3 personas. Sin embargo, quiero formar grupos de 2 personas. Entonces, atento a esta observación. Voy a escoger primero Pedro y luego Bexa. Ya he formado un grupo. Vamos a llamar ese grupo que hemos formado, lo vamos a llamar el grupo 1. Exactamente, el grupo 1. Tú me vas a preguntar, ¿quiénes son los integrantes del grupo 1? Pedro y Bexa. Muy bien. Ahora, si yo te digo, ¿quiénes son los integrantes del grupo 1? Bexa y Pedro. Un momento, Pedro y Bexa. Y Bexa y Pedro constituyen el mismo grupo. No hay diferencia. Son lo mismo, claro. Es decir, que el orden de colocación o el orden en la cual tú menciones uno primero y después el segundo, eso no significa que los grupos sean distintos. Es el mismo grupo. Entonces, esto es lo que te digo, que no importa en el orden. Sigue siendo el mismo grupo. Entonces, esto es un elemento clave. Date cuenta que en la lámina anterior te dije, para la formación de numerales, las cifras, la colocación o el orden de cómo yo coloque las cifras afecta al numeral. Entonces, ahí es una variación. Ahora te estoy diciendo, para la formación de grupos de personas que van a realizar tareas iguales, oye, tareas iguales, porque yo puedo formar grupos con tareas distintas. Por ejemplo, yo voy a formar un grupo de una junta de condominio. Entonces tengo que mencionar primero el presidente, el secretario, el tesorero. Pero date cuenta que cada una de estas personas va a realizar tareas diferentes. Entonces, para la formación de grupos con tareas diferentes, sí importa el orden. Pero si estoy formando grupos con tareas iguales entre los mismos miembros que esté formando, no importa el orden. En este caso, estoy tomando personas que van a cumplir tareas iguales. Ahí no importa el orden, de manera que se trabaja con combinaciones. Bien, vamos a dejar unos breves minutos para que asientes todas las referencias, los soportes teóricos que hemos venido desarrollando con el concepto de combinación. Y como siempre, haciendo ejercicio, se van fijando estos conceptos, se van comprendiendo más estos conceptos. De modo que vamos a dejar unos breves minutos para que asientes esto. Y quiero recordar, estimados alumnos, que estamos en la semana 5. La semana 5. Además, te quiero también recordar que el plan de evaluación ha sido reestructurado de la siguiente forma. Vamos aquí a escribir un poquito el plan de evaluación, es decir, la forma de cómo vas a ser evaluado. Letras muy grandes, letras negras, no me interesa estas letras negras, vamos a bajarlo y vamos a colocarlo aquí. Como te estaba diciendo, te voy a indicar cómo quedó el nuevo plan de evaluación. El plan de evaluación quedó de esta manera. Vamos a tener 3 calificaciones parciales. Una primera calificación que responde a la asistencia. Una segunda calificación parcial que corresponde al portafolio, es decir, a todas las notas que vayas asentando con las clases que estemos desarrollando. Y nuestra tercera nota parcial va a ser la que vamos a realizar la semana que viene, en la semana 6, que culmina este ciclo. Es el examen final. Ahí tenemos las 3 calificaciones parciales, ¿oíste? Así queda reestructurado el plan de evaluación de hoy día. Mira, el plan de evaluación queda reestructurado de esta manera. Así que atento a esto y muy pendiente. Asistencia, portafolio y el examen final que será para el próximo domingo. Bien, no te perturbo más, así que suspendo el sonido de mi voz para que tú asientes este nuevo elemento, combinación. Déjame entonces finalizar con lo siguiente. Ahora lo voy a hacer con un color azul para destacarlo, que no tenga nada que ver con el plan de evaluación. Estamos analizando lo que es el concepto de
análisis combinatorio. Y en el análisis combinatorio hay tres conceptos fundamentales. Uno, vamos a estudiar la permutación, ya fue estudiado en la clase pasada. Dos, se analizó el concepto de variación. Y tres, estamos analizando hoy día el concepto de combinación. De modo que estos tres conceptos son los que constituyen el análisis combinatorio. Atento a esto y lo vemos aquí. No sé por qué no me da el color rojo, ahora sí me está dando el color rojo. Voy a borrar esto que está aquí. Listo, bacán. Y aquí está. Esto es lo que estamos estudiando, el análisis combinatorio. ¿Oíste? Entonces, el análisis combinatorio está constituido por tres conceptos: permutación, variación y combinación. De donde, atento a esto, por favor, atento a esto, los conceptos de permutación y variación son conceptos donde el orden importa. Vamos aquí a considerar el orden. Atento a esto, por favor. Aquí pongo el orden. ¿Ok? Y el concepto de combinación no importa el orden. Esto es una regla memotécnica para resolver ejercicios. ¿Oíste? Ok. Entonces ahora sí, voy a suspender el sonido de mi voz para que asientes todos estas consideraciones teóricas en tu cuaderno de trabajo. Voy a darte como especie de, yo creo que 3 minutos es más que suficiente, ¿no? 3 minutos, en todo caso, si en los 3 minutos no son suficientes, recuerda que las clases están siendo grabadas, tú ubicas el video correspondiente y concluyes aquello que no has podido concluir, sobre todo las transcripciones. Así que voy a suspender el sonido de mi voz, hacer un silencio programado, pero este silencio programado tiene que ser utilizado de forma inteligente. Debes utilizarlo para hacer las transcripciones. Y luego pasamos al sistema de aprendizaje milenario de la ciencia. ¿Cuál es ese sistema? Bueno, muy sencillamente eso se reduce a lo siguiente: la práctica hacia el maestro. En la medida que vayamos resolviendo ejercicios, en esa misma medida vamos fijando y comprendiendo los conceptos desarrollados hasta el momento. Así que suspendo el sonido por 3 minutos para que asientes todo esto y luego seguimos con la resolución de ejercicios aplicativos. Ya pues.
Bien, estimados alumnos, vamos a seguir entonces. Ahora sí vamos con la parte de los ejercicios aplicativos. Atento, por favor, hacemos la transición de nuestra lámina. Como siempre, una vez que se ocurre la transición, estos elementos fueron didácticos en la lámina anterior, así que vamos a borrarlos. Sin embargo, quiero destacar el hecho, este es el nuevo plan de evaluación, queda reestructurado de esta manera. Vamos a considerar una calificación parcial, que es la asistencia. Es simplemente la asistencia se va a entender como la conexión a las clases. Hoy día, tengo unos alumnos que están conectados, así que los voy a nombrar para que estén atentos. A David Carrasco, Dante Alejandría, Marcial, Mayri y Michael Tipula. Bien, y también tenemos el portafolio. El portafolio constituye tu cuaderno de trabajo. ¿Oíste? Finalmente vamos a tener un examen final que corresponde a el examen que vamos a realizar la semana próxima. Listo. El análisis combinatorio está constituido por tres conceptos: permutación, variación y combinación, que eso es lo que vamos a estudiar en este momento. Así que vamos a borrar todo esto. Listo. Aclarado todo eso, empecemos. Vamos a empezar con ejercicios. En esta oportunidad vamos a seleccionar el siguiente ejercicio. En una carrera de caballos hay 4 ejemplares. ¿De cuántas formas pueden llegar a la meta? Por favor, copia el ejercicio y te recomiendo que seas un estudiante proactivo. ¿Qué significa ser un estudiante proactivo? No simplemente te limites a copiar el ejercicio, sino de una vez que copies el ejercicio, de frente continúas hacia tus modelos de desarrollo, destacando esos procesos de imaginación y creatividad en ti para desarrollar esa solución. En todo caso, la vamos a trabajar en este momento. Sin embargo, vamos a dejar, creo que 2 minutos más que suficiente para hacer la clase bastante interactiva. Así que suspendo mi voz por 2 minutos con el objeto de que copies y avances hacia su modelo de solución. Bien, fíjate que en este momento nosotros vamos a distinguir las siguientes características. Primeramente, ¿cuántos elementos tengo disponibles? 4. Muy bien. Ahora bien, me estás diciendo de cuántas maneras pueden llegar esos 4 ejemplares. Es decir, de cuál es la forma en que pueden llegar todos los elementos disponibles. Perfecto, es importante, ya va, un momentito que pongo la batería. Disculpen, jóvenes, gracias a Dios. Eso ya iba a ser un error mío en la batería de mi equipo, pero que fue subsanada en forma oportuna. Entonces, fíjate que el orden se importa. ¿Cómo es eso que el orden se importa, profesor? Atento, atento, atento. Mira, aquí te lo voy a explicar. Imagínate que tengo los caballos denominados de esta forma: A, B, C y D. Son 4 caballos y han llegado en este orden. Sin embargo, altero el orden de llegada. De esa forma, ahora digo que el primer caballo que llega es el D, el segundo se mantiene B, el C también se mantiene y el A ahora es de último. Entonces, estas dos formas de llegar constituyen formas diferentes. Ah,
De modo que aquí sí importa el orden de llegada. Entonces, como sí se considera el import, como sí se considera la forma de llegar, sí importa el orden, esto es una variación o una permutación. Ahora, algo muy interesante, puede ser una variación, o sea, pero atento a esto, yo te había dicho que el concepto de variación, ya lo habíamos analizado, sin embargo, vamos aquí a destacarlo, te había dicho, mira, para el concepto de variación se debe considerar que m es estrictamente mayor que n. Ajá. ¿Qué es m? Bueno, profesor, usted me había dicho que m corresponde a los elementos disponibles. ¿Cuántos elementos disponibles hay? 4. Y n, pues entonces n corresponde a la cantidad de grupos de estudio. En este caso, n es exactamente igual a los elementos disponibles. Entonces, una permutación. Pues ahora te voy a poner n igual. Las variaciones pueden ser no estrictamente mayor, sino también mayor o igual. Ah, increíble, ¿no? Pero cuando es mayor o igual, cuando es exactamente que se cumple la condición de igualdad, donde m es igual a n, entonces tenemos una variación total, una variación máxima. Este concepto que hemos analizado aquí se conoce como el concepto de variación máxima. Vamos a colocarlo acá. Es una variación máxima. Y las variaciones máximas son equivalentes a la permutación. Ah, entonces, profesor, esto es lo que me quiere indicar a mí, que los elementos del análisis combinatorio no son 3, sí, se pueden reducir simplemente a 2. Interesante este ejercicio, porque con este ejercicio podemos indicar lo siguiente, aquí lo vamos a resaltar, este hecho, pues, de toda variación. Ah, bueno, vamos un poquito, por favor, necesito, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. Ah, debo hacer la aclaratoria, no variación. En esta oportunidad, ya va, ya va, ya va. Necesito, vamos a retirar esto, lo voy a tener que retirar. Este lo voy a retirar, muy bien. Y debo hacer esa aclaratoria. No es cualquier variación, es una variación máxima. Y vamos a entender como variación máxima cuando los elementos disponibles coincidan con la cantidad de grupo de estudios. Exactamente. Entonces ahora aquí le vamos a poner el rojito para que lo entiendas. No es cualquier variación, es un caso particular de la variación. De modo que la permutación queda con este ejercicio aclarado de esa forma. La permutación es un caso particular de la variación, una variación que sea máxima. Entonces observa, porque si yo aplico aquí la fórmula de variación sería 4 factorial y abajo 4 menos 4 factorial. Ah, profesor, pero eso es 0 factorial. Sí, ya habíamos indicado de que 0 factorial, aquí lo vamos a dejar especificado, ya tú sabes que 0 factorial es igual a 1. Ya, entonces abajo quedaría 1 entre 4 factorial, sería 4 factorial. Y ese es el concepto de permutación. De modo que con este ejercicio puedes entender lo siguiente, toda variación de orden máximo es una permutación. Vamos entonces a responder el ejercicio. El ejercicio nos indica de cuántas maneras pueden llegar los caballos a la final de la meta. Bueno, es 4 factorial y 4 factorial ya tú sabes que es, tomo el 4 como referencia y luego voy haciendo de forma regresiva ese número. 3, 2, 1, hasta que se detiene en 1. El producto continuo de esa formación regresiva es lo que me va a dar o va a resultar lo que es el 4 factorial, que eso da 24. De modo que existen 24 formas de llegar a esos 4 caballos a la meta. Vamos entonces con otro ejercicio, así que escribes su solución y además escribes también el ejercicio siguiente. ¿Qué dice? Jovita tiene 12 amigos, ella desea invitar 3 personas a su fiesta, pero sabe que hay 3 parejas de novios inseparables. ¿De cuántas formas puede invitarlo? Ya pues. Entonces la dinámica es la siguiente. Copias el esquema de solución del ejercicio número 1, copias el ejercicio número 2 y te invito a que seas un estudiante proactivo. No te conformes solamente con copiar el enunciado del ejercicio 2, sino avanza hacia sus esquemas de solución. Bien, vamos entonces a poner en práctica esta dinámica con la cual suspendo
por lo pronto el sonido de mi voz. Ejercicio, vamos a hacer la primera consideración. Una primera consideración consiste en lo siguiente. Vamos, fíjate esto que dice aquí, invita a 3 personas a su fiesta, pero hay 3 parejas que tienen novio. En esta oportunidad no vamos a invitar a las parejas que tienen novio, sino simplemente a las parejas que están solteras. Entonces, esas parejas que están solteras serían 6. ¿Por qué? Porque hay 3 parejas con novios. Pues entonces 3 parejas con novios significa que están el nombre lo dice, pareja, son 6 personas. Son 12 en total, de tal manera que hay 6 que tienen novio, porque 3, oye bien, tienen novio. De modo que 6 serían, bueno, mira, estoy viendo ya el registro del tiempo, así que continuamos la solución de este ejercicio en la próxima sesión, porque ya el registro del tiempo me está indicando que está finalizando esto, de manera que va a venir un corte abrupto. Para que no sea abrupto y no nos vaya a caer de sorpresa, vamos entonces a invertir el tiempo que nos resta para que ustedes copien. Y continuamos la solución de este ejercicio en la próxima sesión. Hasta entonces, pues, atentos y te espero en la sesión B.